Hola amigos de Cantabria Televisión. Iniciamos el año 2025 hablando en calidad de vida del cuidado de los mayores y de una rama de la medicina emergente, es una rama emergente que se está empezando a desarrollar ahora, que es la psicogeriatría. Para ello nos acompañan el doctor Ismael Jesús García Méndez y doña Celia Baños, que es psicóloga y es una persona importante en el equipo con funciones importantes en el Hospital Padre Meni, que nos van a hablar de todos estos temas que ellos están trabajando y que a bien seguro será el futuro de la medicina de los mayores. No nos cabe la menor duda por lo que vamos conociendo. Es importante desarrollar estos temas y que vayan trabajando y profundizando, porque la población de gente mayor somos cada día más numerosa. Las expectativas de vida han aumentado considerablemente y van subiendo de año en año. Incluso yo diría que aumentan exponencialmente, que la mitad de la población de Cantabria, vamos a hablar de Cantabria, pero podríamos decir algo parecido al resto del país, la mitad de la población ya está en una edad que puede ser, y de esos el 30% son personas que necesitan una asistencia geriátrica mucho mayor. Como les decía, para hablar de estos temas tenemos con nosotros a estas dos personas, a Ismael y a Celia, que nos van a dar una pincelada, un conocimiento de qué estamos hablando, porque para nosotros esto suena algo nuevo. Muy bienvenidos, Celia y Ismael. Muchas gracias, Ramón. Bueno, Ramón, muchísimas gracias. Estamos encantados de estar con vosotros. Por darnos este espacio en tu programa. No, que va, al contrario. Para nosotros es un placer que estéis, porque realmente sois unos adelantados en este tema. Y ese tema le vamos a tocar hoy para hablar. El médico va a hablar de cuidados médicos básicos y la psicóloga va a hablar de psicología básica en mayores. Más adelante vamos a seguir haciendo programas en este sentido y ellos seguirán profundizando y desarrollando el tema. Hablaremos de cuidados de enfermería, hablaremos de psiquiatría, intentaremos hablar de misericordia, porque no cabe duda que en esta etapa final de la vida, cuando se acaba todo, que ya es científicamente resulta muy difícil hacer nada, hay un papel que juega la misericordia, que es muy importante, y la misericordia tanto pública, dada por instituciones religiosas, incluso por organismos públicos, pero sobre todo por las familias, porque acoger al que no puede es una forma de ejercer la misericordia. Y de todo eso vamos a hablar hoy con ellos dos, para que les den digamos que les abran un prólogo, les den una iniciación. En sucesivos programas iremos desarrollando específicamente cada tema concreto. Como les decía, y se me permiten, voy a leer porque siempre es mucho mejor. Ismael Jesús García Méndez es médico, tiene un máster en psicogeriatría, es un médico del equipo médico del Hospital Padre Meni. El Hospital Padre Meni, como sabrán, es un hospital que se dedica a enfermos mentales. Tiene un máster en psiquiatría,
bueno, tiene un currículum que si me pongo a leerle nos dedicamos medio programa. Entonces, digamos que lo dejo así, pero desde luego lo que sí puedo decir es que él ve muy clara el papel de la psicogeriatría y no cabe duda que es un apasionado del tema, que en el futuro, que ya es presente, va a ser una pieza fundamental, y es una pieza fundamental de este equipo, y les va a llevar a mucha comprensión. Y Celia es psicóloga, trabaja en el mismo equipo, tiene responsabilidades importantes en el Hospital Padre Meni, no solamente en psicogeriatría, sino en el área psiquiátrica, trata con muchas personas, y es una chica con una experiencia importante, una experiencia grande, y les va a ayudar a comprender, les va a ayudar a todos a comprender este mundo siempre complicado y siempre difícil, que es el cuidado de los mayores, la salud mental de los mayores. Desgraciadamente vamos envejeciendo, nos vamos haciendo más difíciles, más cabezones, entendemos menos las cosas, somos muy poco dados a los cambios, es decir, requerimos en cierto modo un tratamiento especial y tenemos que darnos cuenta de eso y dejarnos cuidar, sobre todo dejarnos cuidar. Y ayudar en la medida que podamos, pero ayudemos sin estorbar. Dejemos que la gente joven haga su trabajo y complementémoslo en la medida que podamos con nuestra experiencia. Y fiémonos de los que saben. Esto es importante. Así que vamos a empezar preguntando a Ismael, un poco, a Ismael y a Celia, los dos. Sí. ¿Qué es la psicogeriatría? Bueno, Ramón, nuevamente gracias por este espacio que sé que llega a muchos hogares de la sociedad cántabra, y tomando un poco los apuntes, si me permiten leer, de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Sí. La psicogeriatría se ocupa de la salud mental en las personas mayores en el amplio espectro que va desde el envejecimiento saludable desde el punto de vista psíquico a la prevención, diagnóstica y tratamiento de las patologías que afectan en este tramo de la edad. Es decir, la psicogeriatría es esa rama, se podría decir, de la medicina que se encarga del acompañamiento, de los cuidados de las personas que se encuentran en esta etapa de la vida, ¿vale? Sí, perfecto, pero ¿qué papel juega la medicina? Que yo creo que es un papel que es importante, porque la gente mayor necesitamos cada día más cuidados médicos. ¿Y qué papel juega la psicología? Bien. Bueno, el médico históricamente tiene una conexión muy interna, ¿no? Y sobre todo a medida que vamos envejeciendo, como bien lo decía, sí, es más habitual que consultemos al médico, que tengamos una relación más estrecha, que empiezan a aparecer dolencias, la esperanza de vida parece que aumenta más, cada día hay más herramientas terapéuticas para poder tener un envejecimiento saludable, con calidad, y centrándonos en las necesidades de cada persona. Entonces, el papel del médico tiene que ser un papel más allá del tema científico, terapéutico, de acompañar, de instruir, de formar y de poder ayudar a este tipo de pacientes que llegan, y a las familias también, que muchas veces no entendemos lo que es los cambios propios de la edad, que pueden ir de manera natural o se pueden ir vistos, como lo puede ser alguna de las cosas que te interesaba conversar, que es una de las demencias, la enfermedad de Alzheimer, sí, que es una de las más comunes, ¿no? Sí. Entonces, claro, va desde ese tema suave hasta cuando ya presenta deterioros importantes o alteraciones de conducta y hay una pérdida en la funcionalidad de esa persona. Entonces, el papel del médico, básicamente, además de ser el terapeuta, es de acompañar, de guiar y de instruir. Afortunadamente, en la psicogeriatría contamos al día de hoy con el apoyo de psiquiatras, geriatras, psicólogos y enfermeros, y bueno, ahí Celia yo creo que nos puede dar un aporte de la función del psicólogo al día de hoy en esta rama de lo que es la medicina.
Sí, mira, como bien ha dicho mi compañero, pues al final el objetivo principal de la psicogeriatría es ayudar a que el adulto mayor envejezca bien, ¿no? Y esto pues al final, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer en combinación con todo el equipo multidisciplinar, apoyando a la persona, ¿no? ¿Cómo? Pues ayudándola un poco a mantener la autonomía, fomentar esas funciones cognitivas que siguen preservadas. ¿Para qué? Pues para evitar o retrasar la aparición de ese deterioro mayor, ¿no? También, acompañar en la gestión de los cambios, pues tanto conductuales como cognitivos que puedan aparecer. Al final el envejecimiento va de la mano de las pérdidas. ¿A qué me refiero con esto? Pues aquí entran en juego muchos factores, como puede ser pues la jubilación, la pérdida de seres queridos, la ruptura, por así decirlo, de las relaciones sociales, ¿vale? Que eso pues al final con el paso de los años nos va a ir pasando a todos, porque como tú bien has dicho al principio, el tema del envejecimiento es algo que ha generado y está suscitando bastante interés y cada día más, y es que el envejecimiento al final es un proceso complejo, pero por el cual vamos a pasar todos los seres humanos, cada uno de una manera. Por eso también lo que se comentaba al principio de que tendemos a trabajar con el modelo de atención centrada en la persona, que quiero explicar un poco esto. Esto realmente el significado que tiene es empoderar a la persona con la que trabajamos. Es decir, hacerla partícipe en todo momento de cualquier intervención o cualquier trabajo que llevemos a cabo con ella. ¿Cómo? Pues al final centrándonos en sus necesidades y sobre todo en sus preferencias, ¿no? Para al final pues así trabajar en conjunto y siempre haciendo a la persona pues con la que trabajemos que forme una parte activa del tratamiento, ¿no? Y sobre todo, como decía Celia, en el tema de la psicogeriatría, Ramón, es muy importante que el paciente siente esa conexión con su terapeuta, con su médico, con el psicólogo, con el trabajador social, cuando empiezan ya a tramitar algunos temas de dependencia o solicitar algún tipo de ayuda o beneficio social porque lo requiere él para su día a día. Entonces, eso de la atención centrada en la persona tiene que ser fundamental. Sí, el primer objetivo, y el primer paso que llevamos a cabo con la persona atendida es crear un vínculo terapéutico, es decir, crear esa confianza. Y tratar al adulto mayor, sobre todo desde la hora y en su perspectiva, o sea, de su pasado, de lo que se puede, ¿no? Porque por lo general el paciente que interrogas o que te viene a la consulta o el que ingresas porque ya tiene unas alteraciones de conducta grave que no puede manejar las familias en el domicilio, es una persona que te dobla, te triplica la edad. El tema del respeto, del trato digno, favorecen a generar ese ambiente de confianza, ¿no? Ese primer contacto con el paciente y luego con la familia, que muchas veces se ven muy agobiadas, muy afectadas, porque no comprendemos qué le pasa a mi padre, qué le pasa a mi madre, qué le pasó al abuelo, que de un día a otro, oye, ya no me conoce, ha perdido funcionalidad, está irritado, ha dejado de comer. Entonces, esto puede darnos pistas de que hay algo más profundo que le está pasando a esa persona que se encuentra en esa etapa tan bonita, pero un poco, se podría decir, vulnerable de la vida, ¿no? Que necesita un poquitín más de acompañamiento. Y luego hablaremos un poco de una función de escolta que me llamó un poco la atención, de un máster que acabo de terminar, que es un tema muy interesante porque tenemos que dejar que estos adultos mayores desarrollen su actividad y su vida diaria en esa función de acompañamiento, ¿vale? Que genera ese placer al adulto mayor. Eso es, y ese papel activo y central que tienen las personas atendidas las tienen tanto ellas como todos los familiares y las personas que los rodean, que también trabajamos ahí muchísimo enfocado en el tema. Es un tema importante, pero vamos a ver, para ir haciendo síntesis de lo que estamos hablando y para que nos entienda muy bien, lo que yo estoy entendiendo es que la psicogeriatría lo que pretende es poner al enfermo en el centro del problema y que de ahí disponga de unas herramientas como son su médico, su psicólogo, su enfermera, es decir, hay una gente que le va a ayudar. Hay un equipo multidisciplinar, eso es correcto, así es. Es decir, no a un enfermo, a una persona mayor la tienes ahí y su opinión no cuenta demasiado, simplemente hay que ayudarle, hay que tal, sino
él va a ser partícipe de todas las cosas. En todo momento. Eso tiene que ser fundamental, Vamos. es la raíz del vínculo, que esa persona sienta que su queja, que su dolor, que su malestar está siendo escuchado, está siendo atendido, y que a partir de ahí podamos plantearnos un plan terapéutico que le alivie el sufrimiento, que haga entender a la familia por qué está así, ¿no? Pues hay una frase prohibida en la psicogeriatría que es: pon de tu parte. Porque es muy habitual, pues precisamente sí, es lo que yo he entendido. Claro, eso está prohibido porque igual Celia nos puede profundizar un poco más, porque ella te hablaba mucho del tema de las pérdidas, ¿no? Que se van con la edad, pero también con los años ganamos experiencia, ganamos sapiencia, sabiduría. Entonces, el tema de pon de tu parte, si esta persona realmente pudiera hacerlo, seguro que se pondría en marcha con estas cosas. Bueno, yo creo que eso está muy mitificado, de que ganamos experiencia, que ganamos tal. Bueno, yo soy una persona mayor, que ya tengo 78 años, tengo una formación, Sí. Y realmente me doy cuenta de que la gente que venís detrás, pues tenemos mucha experiencia, pero sabemos menos que vosotros. O sea, la experiencia sí, pero para ayudar. Pero es importante eso, aprender, Ayudar, desaprender. para que nos escuchéis, Así. porque muchas veces sí. Ahí es has dado con la importante. palabra clave, que nos escuchéis. Eso es, bueno, lo que queremos también un poco transmitir, hacer, bueno, que la persona se sienta escuchada es lo más importante. Vamos, el consejo clave que podemos lanzar. Pero a la vez hay que dar otro consejo, desde mi punto de vista. Sí. Y me decíais antes, bueno, os podéis sentir parte del equipo. El mayor es una parte del equipo. Sin duda alguna, fundamental. Es una parte fundamental. Porque yo digo a los mayores, y nosotros también tenemos que escuchar. Porque a veces creemos que lo sabemos todo, que lo hacíamos así, que así nos ha ido toda la vida. No, tenemos que escuchar. A mí eso me parece fundamental, complementando lo que decía Celia. Pero para ganarse eso se genera con un vínculo de confianza, en un ambiente de confort, de respeto, porque cuando tú te sientes escuchado, tienes la capacidad de abrirte y poder sacar tus dolencias físicas, psíquicas, con esa persona, que en ese momento estás poniendo tu bien más preciado, ¿no? Tu vida, tu salud, en manos de ese profesional, de ese equipo multidisciplinar, que en el caso nuestro lo integramos con médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeras, fisioterapeutas y trabajo social. Entonces, claro. Vamos a intentar, vamos a hablar con todos, con todos los que componen estos equipos médicos disciplinares. Y yo estoy seguro que cada uno va a aportar. Pero hay una cosa que los mayores tenemos que aportar, y es entender que quien nos está hablando sabe de qué habla. Es decir, nosotros no podemos ir y decir, es que toda la vida se hizo así. Yeah. No, eso es importante. Yo creo que uno de los mensajes que tenemos que transmitir desde este momento y para programas sucesivos es que nos va a hablar de temas específicos, porque hoy estamos hablando de una forma genérica, pero cuando vemos de forma más específica de temas concretos, tenemos que tener la mente abierta para escuchar lo que nos dicen, porque son expertos en el tema, son gente que tiene los temas estudiados, que sabe de qué habla, y que ya no vale el que se hizo toda la vida así, porque los tiempos cambian y la sociedad avanza científica y tecnológicamente, y sobre todo socialmente. Las relaciones sociales son diferentes. Así es, Ramón, sobre todo porque hay un avance tecnológico, científico, humano, y al día de hoy no solamente es importante el abordaje farmacológico, ¿no? Claro. Tiene sus limitaciones, que es eso, no siempre podemos curar, pero siempre podemos cuidar a nuestros pacientes, mejorar la calidad de vida, hacer esa intervención farmacológica multidisciplinar, valorando un poco, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes que la enfermedad es como una película o la vida, ¿no? Y es importante entender en qué momento estamos atajando a este paciente para saber qué alternativas le benefician y qué cosas igual prolongarían un sufrimiento en esta etapa de la vida. Entonces, ahí nos ayudó mucho el papel del psiquiatra, el papel del psicólogo, con la familia, sobre todo para poder entender, ¿no?, ese cambio que tiene nuestro familiar, que igual al día de hoy hay cosas
que necesita, que creemos que le hacen ilusión, pero ya no es así, ya sea por su deterioro cognitivo, por la discapacidad física que conlleva el deterioro propio de la edad o por la razón que sea, ¿no? Ahí sí que es verdad que tenemos ese tipo de abordaje. Yo creo que Celia nos puede hablar un poquitín del papel del psicólogo en este sentido. Perfecto. Bueno, pues un poco, a ver, a raíz de lo que dice mi compañero, que está en lo cierto, realmente es el objetivo fundamental y principal es brindar ese apoyo emocional y ese acompañamiento, ¿no? Un poco lo que se hace, pues, en un primer momento, fomentar ese vínculo, ¿no? Que se cree esa confianza entre la persona atendida y el terapeuta, el psicólogo o cualquier otro profesional. Esto conlleva tiempo y requiere tiempo, porque al final, bueno, un poco lo que tú dices de ese pensamiento que muchas veces los adultos mayores tienen de si yo ya lo sé todo, o tú que vas a venir a enseñarme, ¿no? Muchas veces enfrente pues tienen, pues en mi caso, por ejemplo, ¿no? Una psicóloga joven o así, que pues muchas veces pueden llegar a pensar, ¿qué me va a enseñar a mí esta que no sepa ya, ¿no? Por ejemplo. Pues es normal. Sí. Vale, pero bueno, luego con el paso del tiempo y según se va trabajando, sí que es verdad que yo con las personas que he tenido el gusto de trabajar, luego se han dado cuenta pues que pueden aprender mucho también de una persona la mitad de joven que ellos, ¿sabes? Y bueno, también que hay mucho tabú a día de hoy todavía con el tema de la psicología, ¿vale? Sobre todo pues se ve reflejado en adultos mayores. Y también pues llegan a tener ese cambio de perspectiva acerca de lo que es la psicología, ¿no? Y los beneficios pues que les puede aportar. Sobre todo, a ver, un poco el papel o lo que llevamos a cabo es, en un primer momento, pues bueno, se crea ese vínculo, ¿no? Y cuando se crea, pues se realiza un tipo de evaluación psicológica, ¿no? Centrado en, bueno, pues para ver un poco cuáles son las dificultades que presentan, ¿no? Sobre todo lo que más se estudia es pues a nivel de las funciones cognitivas, ¿no? Que estas son por las que nos ayudan a almacenar la información y después, posteriormente, a utilizarla, ¿no? Como pueden ser por la memoria, la atención, el lenguaje, que es un poco lo que se va deteriorando progresivamente con el paso de los años. Entonces se evalúa eso y según las áreas que estén más afectadas, pues se crea como un plan de actuación, ¿no? Sobre todo eso se hace en conjunto con todo el equipo multidisciplinar, para así, pues eso, hacer un plan de actuación centrado, como he dicho antes, en las necesidades y preferencias de las personas, ¿no? Según el modelo de atención centrada en la persona, y luego pues se va haciendo un seguimiento constante de esa intervención que se ha llevado a cabo. Eso, y bueno, se realizan bastantes más intervenciones, pues del manejo conductual, del tema de las relaciones personales que decías tú previamente, con las familias. Bueno, eso es un poco así en líneas generales. Claro, porque es que el papel de las familias es importante. En es los mayores crucial. llega un momento. Sí. Es decir, en los mayores hay etapas. Hay una etapa que somos mayores, nos llega la jubilación, pero todavía pues, tenemos autonomía funcional, tenemos... Sí, pero como bien dices, el tema de la jubilación es un tema que... Es un paso... que genera muchísimas emociones en la persona misma, y que muchas veces pues se encuentra como que no sabe cómo gestionarlo, ¿no? Que de repente tiene como una rutina estructurada y esa rutina pues deja de ser así. Entonces ahí a veces pueden aparecer eso, sí, emociones... digamos, hablando desde mi experiencia personal, Sí. digamos que, bueno, la vida, vosotros estáis empezando, como quien dice, a vivirla en la etapa adulta, con responsabilidades, estáis formando una familia, hay que pelear, tendréis que pelear por, como hemos peleado los demás, por sacar adelante esa familia va saliendo adelante, los hijos se van yendo del nido. Eso, cuando eso ocurre, es un paso importante, te quedas sin una obligación, sin un objetivo. Es un duelo, es un duelo en sí mismo. Y luchar. Es un problema al día de hoy, esa soledad no deseada, claro. Hay un segundo,
Sí. Paso que es cuando dejas de ser una persona activa laboralmente, se van abarcando funciones y hay funciones, bueno, que abandonas porque estabas deseando, porque el esfuerzo físico, el sacrificio, todo eso era importante y llega una relajación y bueno, no es tan malo. Pero hay otras personas que tienen un trabajo intelectual, que tienen un trabajo creativo, que se encuentran en condiciones de crear, pero que su tiempo ha terminado y se tienen que ir. Pues es un palo grande y se tienen que buscar, si quieren paliar esa situación, es una actividad. Pero hay personas que ya tenemos una edad que tenemos que ir dando un paso atrás porque somos dependientes en muchas cosas y cosas que hacíamos, tenemos que desengañarnos que no podemos hacer. ¿Cuál es el papel del médico en eso? Fíjate, el papel del médico en eso es, primero, intentar hacer un diagnóstico lo más certero posible, ¿no? Y para poder hacer eso hay que centrarnos en la persona que tenemos ahí enfrente, quién es esa persona, de dónde viene, cuál es su biografía, qué cosas le hacen ilusión, si es posible y se tiene tiempo, interesarse un poco incluso de cómo fue su infancia, si todavía su memoria y sus reservas cognitivas le permiten entender eso. Cómo ha sido su vida adulta, qué cosas le han hecho ilusión, porque eso nos va a poder permitir entender quién tenemos delante y qué alternativa le podemos ofrecer no farmacológica. A nivel médico es bastante complejo, afortunadamente tenemos muchas herramientas terapéuticas y al día de hoy el tema está en saber cuándo parar, ¿no? Hasta qué punto esto realmente le beneficia a este paciente. Yo recuerdo mucho un profesor de la carrera de medicina que me decía siempre, oye, cuando le pautes a algún paciente siempre pregúntate, ¿esto lo tomarías tú? ¿Se lo pondrías a tu madre, a tu padre? Y yo creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer hacia adentro a la hora de valorar un paciente. Luego de que tenemos ese diagnóstico, ¿no? De, como te hablaba de la película, oye, tenemos un deterioro cognitivo que está iniciando o que está avanzado, le puedo poner diferentes apellidos, ahí nos ayudan mucho los neurólogos que se ayudan de estudiar este tema del deterioro cognitivo a través de pruebas de imágenes, nos dan el nombre y apellido de ese tipo de demencia y podemos en conjunto fijar una alternativa farmacológica, ya sea con antipsicóticos, con fármacos antidemenciales, con antidepresivos, es decir, hay que buscar primero la causa del problema que tiene esa persona, ¿vale? Para poder abordarlo y intentar luego adecuarlo a las necesidades que requiere, porque suelen ser pacientes que por lo general tienen hipertensión arterial, fallo renal, tienen muchas patologías. Entonces es importante limpiar lo que se pueda del tratamiento y enfocar la terapia farmacológica en un punto en el cual la persona pueda mantener esa calidad de vida, ¿vale? Por ejemplo, en nuestra sala de hospitalización psicogeriátrica, los pacientes no van vestidos con ropa de hospital, se intenta mantener la autonomía, preservar un espacio de estimulación cognitiva, se intenta que se sientan lo más a gusto posible y que sea esto en día a día. Que se sientan como en casa. Como en casa, efectivamente. Sí, te puedes encontrar que llegas allí al hospital vuestro, esto es una frivolidad, pero me ha ocurrido hace unos días que había un chico dirigiendo el tráfico. Ya. Bueno, dirigía a su manera, ya sabes. Ya. Pero él se sentía bien. Ya. Bueno, yo creo que esa será parte de la terapia, pero quiero decirte, has hablado de los fármacos, de la medicina. Me interesaría mucho que también Celia hable de la medicina, de los tratamientos sin fármacos, porque yo particularmente, hace poco tomaba 8 pastillas y me vieron los nefrólogos en Valdecilla y me quitaron 5. Se han quedado en 3 y me siento perfectamente, me siento muy bien. Yo como médico soy de los que discute el tratamiento con el paciente. A mí me gusta que el paciente se empodere y sepa por qué le estoy pautando, así sea un paracetamol y no un ibuprofeno. Es explicarle el por qué vamos a tomar esto, cómo lo vamos a tomar,
cuáles son los efectos secundarios, si está a gusto con su medicación, porque eso hace que el paciente pueda adherirse a ese tratamiento, que lo sienta como propio y que pueda entender a nivel psicogeriátrico. A veces no es tan posible cuando hay un deterioro tan avanzado, pero ahí lo hacemos en conjunto con la familia, ¿vale? Porque hay que tomar decisiones importantes. Y eso que dices tú es algo muy importante porque hay que evitar la polifarmacia. Tú ten en cuenta que no hay tratamientos específicos en muchas de este tipo de patologías y solemos tratar esas alteraciones de conducta basados en guías, en evidencia científica, pero no hay, como quien dice, o en medicina no es solamente una receta de A más B más C. Sí, medicina no es 2 por 2, 4, es un arte, todo lo que resulte. Es un arte y es una ciencia y como te hemos dicho en otra oportunidad, tiene que ir centrado en las necesidades que tiene ese paciente. Pero igual ese paciente más joven, sin hipertensión arterial o sin un fallo renal o sin tal, te puedes plantear otras alternativas terapéuticas, a veces un poco más agresivas si lo requiere la ocasión, o sencillamente con otro tipo de terapia, ¿vale? Perfecto, sí, pero mira, una cosa, Sí. Celia, ¿cómo se aborda con un paciente el decirle que no tiene que tomar medicamentos? O que tiene que tomar lo mínimo posible, porque es que el problema que está es que ellos, a los médicos, Sí. Ya. les van diciendo, oye, que me des... Les que no me abordan des, total, paracetamol, dame ibuprofeno, que es más Sí. fuerte, digo yo, por decirlo. Bueno, más allá de eso es eso, ¿no? El papel que jugamos en equipo, ¿no? Eso, Oye, eso es. hay trabajar la conciencia de enfermedad y la Mediante necesidad la de tratamiento. psicoeducación, sobre todo, que es un poco pues trabajar el motivo problema que se tiene, ¿no? O que sea, Sí. pues yo qué sé, que presentan pues sí, una pérdida en las funciones cognitivas o alguna causa que es más emocional, pero bueno, ellos siempre pues tiran más, ¿no? A el médico o esto con una pastilla o así, pero son temas que muchas veces se tratan pues eso a nivel de intervención no farmacológica. La psicoeducación es, bueno, pues un tipo de herramienta que nos puede ayudar a tomar conciencia, ¿no? Conciencia de lo que nos pasa, que muchas veces eso no se ve, ¿sabes? Muchas veces no somos conscientes realmente de lo que nos pasa y por qué nos pasa. Entonces, pues mediante la psicoeducación se va trabajando eso. Lleva tiempo, Sí. Lleva tiempo, muchas intervenciones. Por lo general, la primera intervención es esa primera toma de contacto, solemos hacer en equipo, enfermera, si está el psiquiatra, si está Todo el el equipo psicólogo, multidisciplinar, el trabajador social, el encargado de la planta. Ese primer contacto. Y esa primera entrevista, ¿no? Esa primera entrevista inicial, sobre todo lo llevamos a cabo pues tanto con la persona atendida como con todo el núcleo familiar, porque muchas veces ese núcleo familiar nos va a ofrecer y nos va a brindar información muy valiosa. Correcto. Podríamos decir con carácter general, Sí. algo que yo pienso. Podríamos dar un mensaje a las personas mayores en el sentido de que contra menos medicamentos se tome mejor. Yo creo que hay formas de tal, que los que realmente... No, Ismael, es que el problema que pero es que esto es delicado, Ramón, porque fíjate, yo creo que el que tiene que encargarse de cuántos fármacos o no debe tomar es el especialista que lleva al paciente. Claro, el equipo médico, ¿no? Claro. Ya luego está el hecho de convencernos al paciente y decirle, oye, mire, esto te va a aportar este beneficio. Pero yo creo que hay que tener cuidado también con el mensaje que damos de, oye, menos pastillas o menos tal. Es nuestra función como facultativo intentar buscar la mejor alternativa farmacológica o no farmacológica que le beneficie a nuestros pacientes. Pero eso es importante. Yo creo que si un médico genera ese vínculo, como lo hacen, ¿no? Al día de hoy con su paciente, le explica el por qué tiene que tomar de la esta psicogeriatría. Efectivamente. Pero olvídate de la psicogeriatría. Estamos lanzando un mensaje nos está escuchando mucha gente mayor, y entonces los mayores, por naturaleza, todos intentamos, pues oye, que te tomas un paracetamol o una aspirina o no sé qué o no sé cuánto. Entonces vamos a nuestro médico y nos vamos, en general, estoy generalizando, nos vamos contentos si el médico nos receta un no sé qué y el médico pues lo hace
Seguramente desde la buena fe y sobre todo desde el la buena fe, conocimiento. intentando agradar. Y del conocimiento. Claro, Porque te claro, aseguro que, claro que tu algo médico... que te venga mal no te va a dar. Hombre, por supuesto, tu médico ha pasado muchos años de facultad, de estudios, conoce tu historial médico y seguramente te va a brindar siempre la mejor alternativa farmacológica que tú necesites, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que lo difícil o lo que vemos muchas veces es el hecho de retirar con algunos pacientes fármacos. Que no te voy a dar nada, que no. Efectivamente, solo. Efectivamente, bueno, como el catarro común, se puede pasar en 7 días o en unos días sin mayor intervención, con lo que curaban nuestros ancestros, nuestros abuelos y tal. Hombre, si se complica ya pueden necesitar de otro tipo de fármacos. Naturalmente, si estás mal, realmente estás mal. Pero yo creo que el mensaje fundamental, ¿no?, para la población que nos ve, no es fijarnos tanto en la cantidad de pastillas, en la cantidad de fármacos que tomamos, sino el porqué. El porqué. Cuando entendemos que es el porqué estoy tomando este fármaco, porque estoy tomando este fármaco que me ayuda a frenar el deterioro cognitivo, porque estoy tomando este fármaco. Saber identificar qué me pasa, es que es realmente crucial. Es decir, saber identificar. ¿El fármaco me ayuda o no me ayuda? Realmente, el problema que lo que yo trato de decir, seguramente torpemente, sí. Que no, hombre, y no acabo de explicarme bien, es que al médico hay que dejarle que paute lo que tenga que pautar. Por supuesto. Seguro lo hará con la mayor ciencia posible. Que una de las pautas, que entiendan todos, que una de las pautas que el médico puede dar es: no le voy a dar ningún fármaco porque eso se cura solo. No, porque muchas veces es que igual esa persona va buscando un medicamento, pero igual es esa soledad, ese sentimiento de sentirse escuchado, de decir, de que tu médico te diga, oye, mira, estás bien, te puedo ver en tanto tiempo cuando él considere, según las enfermedades o las patologías que él vea, que te sientas atendido, que te sientas escuchado y que te sientas querido. Eso es muy importante. Muchas veces es ese alivio, de sentirse escuchado. Claro. Pero yo lo que trato de decir es que si fuésemos capaces de transmitir el mensaje, que una de las acciones, que no te vayas del médico descontento o mal, claro, si no te pauta nada. Hombre, si no te lo pautó es porque ha considerado que no lo necesitas, claro, en ese momento. Porque realmente no lo necesitas. Así es. Que una de las terapias, una forma de corregir patologías a veces es no hacer nada, no dar nada. Bueno, y ahí entraríamos también un poco en el tema de ya los cuidados paliativos al final de la vida, ¿no? Que no se trata de no hacer nada, sino de acompañar y el derecho que tiene ese paciente. Y de buscar el mayor confort. No, yo no de la llego persona, a ese momento, ¿verdad? porque para mí eso es muy difícil de abordarlo. Claro, pero bueno, para la población mayor que nos ve, yo creo que es importante. Yo recalcaría así como mensaje que, bueno, eso es algo que tenemos que empezar a llevar a cabo ya desde el primer momento, desde jóvenes. Llevar a cabo un envejecimiento saludable, es decir, mantener una actividad física, aunque sea leve, moderada, ¿no? De manera diaria. Tener, muy importante esto a nivel tanto físico como emocional, corrígeme si me equivoco, es tener una rutina estructurada, una rutina diaria significativa estructurada, vamos, ideal. Estamos totalmente de acuerdo, sí. Luego, pues eso, fomentar la autonomía y la independencia, vamos, no evitar depender pues de un familiar o tal, sabes, que nos empiecen pues a ayudar o acompañar en lo que es la realización de actividades, ¿no?, básicas de la vida diaria, pero que nos la autonomía de por ese supuesto paciente. Que no nos acomodemos a ello, ¿vale? Que aunque en algunas ocasiones pues necesitemos de esa supervisión o esa ayuda en algún momento, que bueno, pues que no nos acostumbremos a ello si podemos. Y bueno, tratemos de fomentar siempre la independencia y la autonomía de la otra persona. Y algo que decía Ramón, ¿no?, el tema del tratamiento no farmacológico. A veces estas pautas, ¿no?, entender que llevar una vida saludable, entrenar fuerza, equilibrio, la alimentación. Y el descanso, el sueño. El sueño también es fundamental. Entonces, yo creo que ahí era donde tú te referías con el tema del tratamiento no farmacológico, ¿no? Sí, de dar ese mensaje, sí. Creo que es muy importante. Es decir, que muchas veces nuestro médico, por cierto, que yo en mi vida he tenido muy pocos médicos, pero desde luego
para mí han sido extraordinarios. O sea, realmente he puesto mi vida en manos de ellos. Yo siempre he hecho lo que me han dicho. He confiado en todo. Desde que era un crío, que tuve mi primer médico, don Juan Mariñas, que fue ¿Tu pediatra? médico de... Entonces no había el médico pediatra. Del pueblo. Que... El médico del pueblo. Ya. Era un hombre que bueno, era un poco como de casa, andaba por... Era el médico de todos. Después tuve otro médico que todavía vive, que se llama Alberto Merino, que fue mi médico 40 años, y ahora está Pilar, que es otra médica, y entonces yo jamás discuto nada con ellos, ni yo me siento muy bien atendido. La vida me ha dado algún palo, como un derrame cerebral, como un cáncer de riñón, como algunas cosas, pero eso es la vida la que te lo trae y te lo lleva. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que confiar en nuestro médico, sí, y no agobiarle con cosas absurdas que a veces le hacen darnos, nos sentimos mejor si nos da una medicina, que puede ser un placebo, que no sirve de nada, que no se metan en la cabeza. Bueno, yo creo que el placebo igual hay que evitarlo y es mejor hacer conciencia con el paciente. A veces nos lleva más tiempo, es difícil, porque muchos pacientes, hay una alta demanda, pero ese tiempo que dedican los compañeros a hablar con su paciente, a explicarle, oye, mire, es que esta medicación ya no le hace falta porque le va a fastidiar más el riñón, el hígado, tal, esto le va a generar más bien un perjuicio, vamos a esperar un poquitín, vamos a probar con esta alternativa. Cuando su médico le dé una pauta, estoy seguro que se lo da con el mayor conocimiento, cójanla con confianza. ¿Es el que sabe? Y es el momento para conversar con el médico, para decirle, oye, mira, esto sí, esto no me convence, porque eso ayuda a que el paciente luego pueda cumplir el tratamiento. Tú puedes tener, Ramón, el mejor médico del mundo, con el conocimiento más amplio, más importante, el tratamiento más novedoso, pero si no tenemos esa capacidad de educar, de enseñar y de instruir a nuestros pacientes, no vamos a cumplir el tratamiento y por lo cual no vamos a ver la evolución de esa patología. Eso que dices es muy importante y de hecho este programa se ha hecho pensando en esas cosas, en acercar la comprensión de las personas a temas médicos complejos, médicos o psicológicos complejos, que no se abordan de la forma adecuada, que nos seguimos yendo a la rutina. No, los médicos de ahora, esto ha cambiado asistencialmente mucho. Antes ibas al médico, te tenían en la cabeza todo, no tenían los medios que ahora se tienen, y sobre todo las subespecializaciones que ha sufrido la medicina en la evolución, ¿no? Entonces, si detectan que un familiar está teniendo despiste, que le ven un poco diferente, que eso, algún síntoma de cuál esta persona puede estar sufriendo, consulte a su médico. Si él lo considera, ya él está plenamente facultado y tiene el entrenamiento para derivarle al servicio de neurología, para iniciar una terapia, para iniciar un estudio del deterioro cognitivo. Sí, ¿vale? Cualquier signo de alarma al final es importante. Sí, yo sí, estoy de acuerdo con vosotros y además me parece que lo estáis diciendo muy bien, pero yo lo que pretendo decir es que nos dejemos aconsejar por quien sabe, por los médicos, que no vayamos con un diagnóstico hecho por nosotros mismos, que eso suele ocurrir muchas veces en la gente mayor, que va con un diagnóstico, sino que lo contemos lo que nos pasa, sin más. Y si te dicen, pues tienes que tomar 4 pastillas diarias, las tienes que tomar. Si tienes que andar 1 kilómetro, pues tienes que andar 1 kilómetro. Es que es súper importante mantener una vida activa. Y si te dicen que no hay que tomar nada, que vas a estar mejor, como te dicen los nefrólogos, que tanta medicina te está fastidiando el riñón, pues ya está. Y eso el médico también tiene que explicar. Sí, yo creo que es nuestra función fundamental, ¿no? El hecho de la prevención, promoción de la salud, ¿no? Poder educar a nuestros pacientes. Es lo primero que dijiste, que había que hablar y explicar los tratamientos. Que una parte importante,
había para explicar los tratamientos. Sí. Y fíjate que en este programa lo que nos hemos dedicado es hablar no en un lenguaje técnico, pesado, difícil, sino en un lenguaje sencillo, para que el televidente, la persona que nos está escuchando desde casa, sienta ese vínculo y que sepa que aquí tiene un equipo que está dispuesto a atenderle, a apoyarle, a escucharle, a ofrecerle diferentes alternativas según lo requiera el caso y lo necesite, pensando siempre en la atención central en la persona. Por supuesto. ¿Podríais, estamos ya avanzando este programa, que como les decía, es un programa prólogo, que no está tocando temas específicos, está hablando de en general, pero estos temas a la vez se subdividen en muchas cosas y hay que profundizar y que ellos como expertos hablen mucho más. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué futuro inmediato nos espera en la psicogeriatría? Bueno, yo pues, creo... pues mira, es un tema que cada día, o sea, va a ir generando mayor interés. ¿Por qué? Porque, bueno, como comenté al principio, el envejecimiento es un proceso al final complejo, pero que a todo ser humano le va a llegar, pero bueno, a cada uno de una manera, ¿no? De manera individual. Y es que, por dar así algunos datos, el envejecimiento de la población es uno de los temas demográficos más estudiados hoy en día, ¿no? Especialmente en nuestro contexto geográfico, y así por dar unas pinceladas rápidas. En 2020, algo más de 9,2 millones de españoles tenían más de 65 años. Por ejemplo, para 2030 se estima, según estudios de las Naciones Unidas, que vamos a ser, junto con Portugal, el país con una estructura de edad más elevada, ¿vale? O sea, es que son datos, bueno, pues sorprendentes y muy elevados. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe? ¿No? Nos preguntaremos a qué se debe. Hombre, a la mejor calidad de vida, ¿no? A eso es, ahí está la cosa, al aumento en la calidad de vida, a que, bueno, el índice de natalidad sí que es verdad que ha disminuido, pero bueno, por diferentes factores, Pues al final por el estilo de vida que llevamos, pues que nos formamos hasta años más tardíos, son muchas cosas. Menos que nos comprometíamos. Bueno, estamos comprometidos, Ramón, con brindar una atención de calidad a nuestros mayores. Y sobre todo por eso, porque la esperanza de vida cada vez ha aumentado más. Y eso es pues porque al final llevamos una vida más activa. Pero, ciertamente. Sí. Ciertamente. También un dato que es así, bueno, pues muy interesante, es que, por ejemplo, a día de hoy, pues por poner un ejemplo de edad, una persona con 70 años tiene las funciones cognitivas de una persona de 60 de hace 30 años, por ejemplo. Claro. Sí. Claro. Que son datos muy interesantes. Es decir, estamos evolucionando en todos los sentidos. Sí. Claro. Es importante, ¿no? Yo creo que va evolucionando. Yo veo pues cómo se viste mi mujer, que es una persona de mi edad, y cómo se vestía pues, mi abuela. Pues no tiene nada que ver. Por decirte algo que es muy frívolo, pero que ve cualquiera. ¿Cómo pienso yo y cómo pensaba pues mi abuelo, incluso mi padre? Pues no tiene nada que ver. Es decir, eso es la flexibilidad cognitiva. Eso es, ¿no? Sabes, estar como abiertos pues a conocer, a aprender. Eso es muy importante. Sí, es cada vez la función de los psicólogos, una de las funciones de los psicólogos va a ser a muy corto plazo ir explicando muy bien todo eso, porque todavía hay una generación que es la mía que está a caballo entre dos mundos. Mirad, cuando yo era como vosotros, estamos hablando de gente de 30 y pocos años, no había ordenadores y hacías una carrera y no había ni calculadores. Y entonces esto ha cambiado y para la gente como yo de alguna forma es una tortura, porque has tenido que aprender muchas cosas nuevas, los teléfonos móviles, todas esas cosas. La vida va cambiando, pero el mensaje que queremos transmitir es, y creo que está en la línea de la psicogeriatría, es perfectamente que la sociedad va evolucionando y que el individuo está en
puede envejecer saludablemente y que él es el centro de la atención, el papel central, y que los demás están para ayudarle, son herramientas para ayudarle a conseguir una mejor calidad de vida. Eso que dices tú tiene que ver con la función escolta, ¿no? De acompañar a nuestros adultos mayores, que preserven su calidad de vida, pero con las cosas que le apetecen, con las cosas que le hacen ilusión. Eso ayuda a mantener el ánimo, a poder tener esa calidad de vida que requerimos, que necesitamos en esta etapa tan bonita de la vida, que bueno, ya es la última, ¿no? Este último tramo. Claro. Que no por eso... El último es ese, vamos, preservar la calidad de vida hasta el final. Bueno, pues yo os emplazo desde aquí a desarrollar este tema en sucesivos programas, porque yo no, hasta que no hablé con Ismael, no había oído hablar nunca de la psicogeriatría. Sí que había hablado o escuchado hablar de psicología, de geriatría, de muchas cosas, del papel del médico, pero digamos asociarlo de esta manera, con esta visión y tal, yo creo que es algo que merece la pena que desarrollemos, que profundicemos en ello, que en sucesivos programas hablemos de temas específicos y concretos, que desarrollemos, que desglosemos. Me parece interesante, Ramón, porque yo creo que lo de hoy ha sido una introducción. Claro, una primera toma de contacto. Yo sobre creo todo hay cosas interesantes, como el tema del consumo de alcohol, pueden ser adicciones en la tercera edad, los trastornos mentales graves. Los trastornos afectivos también muy importantes y que aparecen muchísimo con el paso de los años y sobre todo en esa época. Claro, yo creo que esos del envejecimiento son temas claves. Que por sí deberíamos de interés social gráficamente. Correcto, son temas que requieren una rigurosidad, una profundidad científica, y luego hacerlos digeribles, ¿no? Para la población. Hacerles comprensibles. Por eso yo he intentado algunas veces, cuando estabais hablando de cosas, decir lo que yo he entendido como mayor, intentar de transmitirlo, porque seguramente si yo he podido entender una cosa de una manera, creo que los demás también. Y si me decís no lo has entendido, pues tendríamos que volver a empezar y explicarlo bien. Las veces que hagan falta, así le decimos a nuestros pacientes, o sea, hay pacientes que te saludan una y otra vez con esa ilusión de oye, ¿qué tal? Como si te hubieran visto por primera vez, y es realmente algo... Yo creo que eso es algo enriquecedor como terapeuta. Vamos a intentar profundizar en el tema. Yo creo que este es un tema que es apasionante, que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los mayores, que es el fin objetivo último, que nos propusimos en este programa, porque esto abarca todo, es decir, analiza al individuo con la necesidad concreta que tiene, y alrededor están pivotando una serie de personas que saben del tema y que le pueden ayudar en temas que tienen un papel crucial en este trabajo. Ramón, gracias. ¿Algo más que decir? Hombre, no, muchas, pero a disposición tendríamos para lo que tengáis que decir. Pero bueno, yo darte las gracias. Eso sí que sobre todo eso, muchísimas gracias por la invitación y por darnos esta oportunidad, pues, de acercarnos sobre todo a todas esas personas, ¿no? Y bueno, pues darles a conocer un poco más el mundo de la psicogeriatría. No solo a través de la TED, sino de los medios digitales, de las redes, Instagram, todo eso. Pues este es un programa que veréis que se ve que tiene mucha repercusión, y como os digo, yo creo que esto es una toma de contactos en un inicio, que a ver si todos juntos vamos descubriendo de la mano las cosas que nos pueden ayudar. Y bueno, y si tienes algún medio de información donde esas personas mayores o los cuidadores les interese algún tema que quieran profundizar, debatir, o que nosotros se los podamos hacer de la manera más entendible y más sencilla posible, estamos a tu disposición, Ramón, ¿vale? Y a la disposición de tus televidentes. Bueno, la televisión sí que está a vuestra disposición, que sois los que sabéis, y tenéis que proponernos pues un poco lo que hablábamos el otro día. Ahora vamos a hablar con la gente de enfermería, porque los cuidados en casa son clave, por supuesto. Son claves. Sí,
Sí, eso es fundamental, ¿no? El tema comunitario. Cómo manejar al enfermo, cómo no sé qué. Es importante también el papel de la psicología. Es importante el de la psiquiatría, porque hay personas que necesitan algo más. Nosotros afortunadamente tenemos el apoyo directo de un equipo de psiquiatras que nos facilitan ese abordaje. Además, es que estáis en el mundillo. Sí, entonces, bueno, pues eso es importante. Los psicólogos que están trabajando no en psicología, ya no hablamos de psicología general, sino en psicología geriátrica. Estáis tratando a diario con pacientes, con personas que tienen ya problemas. Sí. Problemas cognitivos, problemas de comportamiento. Con ellos y en coordinación y siempre con los familiares. O con con los familiares y con las personas directas. Es fundamental, ¿no? Llega un momento que ya quizás, y esto también es importante decirlo, no es tanto con las personas directas como con las familias, porque las personas llega un momento en que somos muy dependientes y que el papel de los acompañantes, lo que decías antes, es vital, es clarísimo. No nos podemos permitir ese sufrimiento de abandono, ¿no? O ese sentimiento de culpa. De culpa también, que trabajamos mucho muchísimo. Cuando la familia ya acude con nosotros, es porque ya no tiene más alternativas. Es porque las alteraciones de conducta son tal que necesita... Bueno, ahí, pues para eso existen esos recursos, ¿no? Pues como por ejemplo donde trabajamos nosotros y esas unidades específicas, pues que cuentan al final con un equipo multidisciplinar, cada uno especializado en su área, ¿no? Que pueden dar o apoyar a esas necesidades que la persona atendida necesita y que muchas veces pues en comunidad, o sea en casa, en el domicilio, demás, pues no se pueden atender de la misma manera. Claro. Y para eso pues existen... Y que además hay que saber reconocerlo, porque hay un tema que nos preocupa mucho y que yo lo he hablado con Ismael, que es desarrollaremos en el futuro con más profundidad, pero con rigor, que es el tema de los bipolares. La gente bipolar, que era algo que está emergiendo, que era muy desconocido, pero que cada vez se hace más realidad. ¿Cómo entender y cómo ayudar en los tratamientos, en los comportamientos bipolares? Sí, bueno, como médico te he dado unas pinceladas, pero creo que ahí tenemos un compañero psiquiatra que yo creo que sería el psiquiatra el indicado, que te va a hablar de ese trastorno afectivo que además es muy apasionante, muy interesante. Muchísimo. Y está afectando cada vez a más gente. Como dentro de unos días va a estar Eloís para hablar de las adicciones... de las adicciones sin sustancias, que son un mundo que hay que tratar porque cada vez hay más, afecta a más personas y nos vemos impotentes de cómo ayudar. Muy creciente y de muy interés también tema. Y el tema del alcohol también, ¿no? La tercera edad también. Pero la ludopatía ahora mismo es un tema que está, digamos, desbordado. Complejo. El abordaje necesita un equipo multidisciplinar. Y bueno, yo personalmente conozco a Eloísa y a los que el equipo colaboramos con ellos. Bueno, también es que estas personas que tenemos hoy aquí, señores, colaboran con Proyecto Hombre. Sí, y bueno, se puede dar fe que hay un equipo dedicado a eso, a la atención integral de todos esos usuarios que llegan allí buscando ayuda. Pues muchas gracias, Ramón. Ha sido Ismael, un placer, Ramón. Ha sido un placer que estaréis aquí. Y esta es vuestra casa, está a vuestra disposición, la tenéis para cuando queráis. Y a todos ustedes hemos intentado dar una pincelada a este mundo de la psicogeriatría, que es, como les decíamos al principio, una especialización médica emergente, porque cada día somos mayores y comentaba Celia, hablaba de cifras y hablaba del 30% de las personas que ya son personas mayores que necesitan ayuda y que, bueno, para eso estamos. Muchas gracias, hasta el próximo programa. Muchas gracias.